cuando estaba presentándome le había comentado que un poco lo que hoy traigo con algunas conclusiones, ¿no? que están en el proceso de elaboración, obviamente las estoy permanentemente revisando, pero creo que ya tienen una base como para poder compartirlas, y en este compartir por ahí aparecen sugerencias que me van a permitir ir revisando esto que en principio voy sosteniendo. Yo les decía que de alguna manera lo que me pasó a mí con el tango es un poco la propuesta que venimos trabajando. Hablo en plural porque el taller que vengo realizando lo hago con otra colega, que es psicóloga también, en la Universidad Nacional de Rosario, hace ya 6 años. El taller se llama Emotango. En principio le dimos ese nombre a partir de tratar de encontrar, como decía antes Silvia, desde qué punto de vista la psicología podía explicar en principio esto que me había pasado. Realmente el que motivó todos estos trabajos y demás fui fundamentalmente yo. Y hay 2 o 3 experiencias de vida que creo que me marcaron, que fueron las que hicieron posible que me metiera en este mundo del tango. Porque usted me pregunta respecto de qué opinión tenía yo del tango en el 2001, cuando hice un viaje de formación, hice una maestría en la Universidad Autónoma de Madrid, hice una maestría en valoración de discapacidades psicológicas en la Universidad Autónoma de Madrid, y me pasó algo muy lindo que me sorprendió. ¿Qué era esto? Que habíamos estado en un lugar que era como un hostel, y en el hostel tenía la particularidad que era, porque el hostel depende del consulado argentino. Es un lugar, es una casa, que además está premiada, no sé si alguno es arquitecto, pero está premiada por las características que tiene, y que tiene 80 plazas. La mitad de las plazas son para argentinos, y la Embajada Argentina da las otras 40 plazas para que la usen españoles o latinoamericanos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué era esto? Éramos 40 argentinos, que más o menos rondábamos los 30, 35 años, y había una particularidad, casi todos los que estábamos, había peruanos, ecuatorianos, obviamente muchos españoles, porque lo usan para ir, ellos para entrar a la administración pública tienen que rendir examen, que le llaman las oposiciones. Nadie entra si no rinde las oposiciones. Así que ahí estaban los que iban a rendir, que también eran profesionales como nosotros. ¿Qué pasaba? A la noche nos juntábamos todos jóvenes y casi todos bailaban sus danzas particulares. ¿Y qué es lo que apareció ahí? A todos nos preguntaron que me vine con ese eco, ¿no? De España. Todos bailaban de su flamenco, sevillano, lo que a ustedes se les ocurra de cada país de los que estábamos ahí, latinoamericanos, y a los argentinos nos pedían que bailásemos tango, y de los 40 que éramos, 30 y tantos, ninguno sabía bailar tango. Yo me vine con esta inquietud. Primero, ahí me surgió la inquietud de que el tango se bailaba. O ustedes también, si me preguntan anterior, y esto fue uno de los trabajos que nos hicieron hacer en la formación cuando hicimos en la academia de facilitador, nos pidieron que contáramos algo respecto de nuestra historia con el tango. Y bueno, yo estaba particularmente atravesado por una pérdida muy importante, había fallecido hace poco mi papá, y bueno, ese hecho me motivó para que recordara que quizás lo que me iba a pasar después, ¿no? Pero fue precisamente, quizás que ustedes, bueno, todos más o menos tienen, algunos tienen mi edad, y se acordarán que en la década de los 80, los sábados de las noches, había los largos. Sí. Perdón. Está emocionado. Sí. Y bueno, y mi papá, que era un hombre común, que no había podido terminar ni la primaria, pero que siempre se preocupó para que los hijos pudieran estudiar, llegar a la universidad. Hoy hablaban de la universidad pública. Yo soy un agradecido y un deudor de la universidad pública. Si no hubiera sido por la universidad pública, seguramente hoy no estaría hablando como psicólogo. Bueno, ¿no? Y también al esfuerzo de mi padre de incentivarnos dentro de la educación. Y mi papá tenía un hobby que a mí me provocaba un profundo rechazo. Por eso hablé de esto
en esta experiencia que nos contaba. No sé si se acuerdan, les voy a nombrar quizá a la figura emblemática, Silvio Soldán. Bueno, gracias por el tiempo. Bueno, imagínense para un adolescente, yo en ese momento tendría 12, 13 años, un sábado a la noche en un pueblito de mala muerte, porque yo nací en un pueblo que tenía 500 habitantes, y había que ver el continuado de Grandes Valores del Tango. Imagínense cuál era mi relación con el tango. No, ya. Bueno, ¿no? Como para que vean las vueltas de la vida, como decía. Bueno, entonces yo no tenía ni, y cuando esto me pasó en España, yo sinceramente, con la mano en el corazón, no sabía que el tango se bailaba. Yo sabía que el tango lo tocaban y que mi papá lo cantaba muy mal y lo teníamos que aguantar todo el sábado de la noche cantando sobre los que cantaban bien los tangos porque era así difícil. Bueno, después me sirvió para poder quizás acercarnos más a mi papá también en las circunstancias. Esas fueron experiencias muy fuertes, ¿no? ¿Qué hiciste en España entonces? No, nada. Me vine y me quedé con esta inquietud que cometí la inferencia, o no, gracias a él o a acá también, de comentarle esto a una persona que sabía que bailaba tango, que era una compañera que trabajaba en la universidad. Y bueno, y acá después viene la otra experiencia, van a ser más de 3, que fue lo que me hizo entrar en el tango. Yo le comenté esto que me había pasado porque estábamos haciendo también una formación en la Universidad Común, ella era antropóloga, trabajando. Y le digo, bueno, ¿sabés qué? Me pasó esto, cuando fuimos para el tango. No sé, si vos querés aprender a bailar tango, yo bailo. Bueno, no, le digo, qué sé yo, no. Bueno, las vueltas de la vida hicieron que yo tenga una separación muy importante en ese momento. Y bueno, y Clelia sabía, le comenta, y me dice, y me insistía, porque ella para cómo estaba en la entrada de la universidad donde estaba el trabajo, ¿no? Porque ella trabajaba en la parte de eventos, y siempre, ¿cuándo vas a ir a tango? Después entendí también por qué las mujeres quieren llevar los varones al tango. Bueno, pero bueno, cuento la historia. Y bueno, es así que ella un viernes agarra y me dejó una listita. Dice, yo te voy a dar esto, en estos lugares enseñan a bailar tango. Tac, 4 o 5 lugares. Y yo el domingo estaba, dije la condición en la que me encontraba, una separación dolorosa, todas las separaciones de mi pareja. Y bueno, y agarro eso, y era el domingo, estaba así, y ahí empecé con el tango. Un domingo fue a un lugar que se llamaba Las Chiruzas, era una milonga, en Rosario, y así fue como empecé a bailar. Bien, o sea, estas experiencias me marcaron fuertemente. Yo era psicólogo y nunca me había encontrado todavía el nexo que podía establecer entre la psicología y el tango, que nada por otro lugar. Bueno, estaba con esto, el tema de las discapacidades, relacionado con la energía. Bueno, pero ahí ya como que cuando voy a bailar tango, digo, ¿qué pasa? En el tango, que por ejemplo, cuando fueron mis primeras clases, me transpiraban las manos, el corazón transpiraba, me corría el sudor por la espalda. Digo, ¿qué está pasando en mí? O sea, yo empezaba a registrar todas estas cosas. Transformación. Claro, bueno. Y ahí empecé, ¿no? A decir, hay algo acá. Acá hay algo. No sé qué, pero hay algo que tengo que empezar a indagar. Y fue que empecé a dar cuenta y me tocó con terapia de proceso, que empiezo, ¿no? a leer, a investigar, y me voy encontrando con distintas lecturas que empezaron a ordenarme respecto de que sí, de que algo se venía en relación a los aspectos subjetivos. Probablemente volvía lo que significaba cada clase, ¿no? Encontrarme con una persona, tener que abrazarla, tener que entender lo que significaba ese abrazo. Para mí era todo un mundo nuevo, pero que tenía como un denominador común, ¿no? Desde el punto de vista subjetivo, no me resultaba insignificante el trazamiento, muy por el contrario, me movilizaba mucho. Bueno, es de aquí que
que seguí por mi cuenta, leyendo algunas cosas, muchas, curioso, pero no lo que me interesa un poco. Y en ese momento no teníamos los recursos que tenemos ahora, porque estoy hablando de 2010, 2009, porque ustedes saben que iba a la milonga a tratar de bailar. claro, de hecho, mi conocimiento, y que no sabía que estaba en esto, con Marisa, tuvo que ver también, miren lo que son pequeños alumnos, ¿no? Había un señor, olvidé el nombre, ¿verdad? Que cantaba, que hizo una milonga en su sentimiento tango. Le pareció que el Bogado, Alejandro Bogado. Era un señor que organizaba cosas de tango y nos invita a mí, a una compañera con la cual yo tomaba clase, que vayamos a Sentimiento Tango a hacer una muestra. Y fuimos. Y ahí la conocí a Marisa, que era una milonga que venía también de Rosario. Y fue mi primer acercamiento, pero nada que ver con la tangoterapia, solamente a bailar tango, sí, hicimos una exhibición, era la principiante, hacía 2 años, se bailábamos, se relacionó con entonces. Bueno, así que bueno, ¿no? Y empecé a investigar, y lo que fui encontrando, digamos, de todo esto que investigaba, era que efectivamente el tango, si había algo que movilizaba, tenía que ver con lo subjetivo, pero más que con lo subjetivo tenía que ver con lo emocional. Entonces ahí fui, empecé, como hoy planteaba un interrogante Silvia, bueno, ¿desde dónde, no? Como psicólogo que era, los conocimientos que tenía, tenemos, con la Universidad Nacional de Rosario, tenemos una formación bastante sesgada, decimos, porque está fuertemente orientada en una de las psicologías posibles, del psicoanálisis, y hay muchas otras cosas. Y fue que tratando de encontrar una psicología que pudiera explicar lo que estaba trabajando, que me tocó con una propuesta que en nuestro país estaba siendo bastante desatendida, descuidada, sobre todo desde la propia psicología, de las propias instituciones donde se enseña la psicología, que era la inteligencia emocional. Y a mí esto de la inteligencia emocional ya me lo habían planteado porque durante mucho tiempo en la UAL di clases durante varios años en la carrera de psicopedagogía. Y las psicopedagogas me venían y me preguntaban, yo no sabía conocer en esto, perdón por el término, por internet, no sabía nada de inteligencia emocional. Así que bueno, ¿no? Fue que empecé a estudiar respecto de qué era la inteligencia emocional, lo plantea Daniel Goleman, escribe un libro, principios de los 90, fue de mucha divulgación en el público no profesional, pero en la parte académica no había calado, no había hecho su presencia, su participación. Digo no había porque paradójicamente ahora tiene bastante lectura. Hay todo un conjunto de psicólogos españoles que están trabajando mucho en la perspectiva de la inteligencia emocional, y también porque la inteligencia emocional, ¿no? Se ubica como una de las propuestas posibles de lo que es la psicología cognitiva, la ciencia cognitiva, como cambio más amplio que conocemos. O sea, ¿qué se sostiene desde esta psicología? ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es un modo de apropiarse conocimientos prácticos que nos permitan ir, o sea, primero esto, que la inteligencia no es un estado, no es una condición, porque comúnmente también se escucha mucho, y sobre todo a nivel de divulgación social, de que la psicología podría ser el famoso coeficiente intelectual. Es válido, es una lectura posible, pero que no es la más precisa, menos desde mi punto de vista, ¿no? Muy por el contrario, la inteligencia como tal es la capacidad que tenemos los seres humanos, la capacidad creativa que tenemos los seres humanos para poder ir desarrollando nuestro conocimiento. Hoy creo que Silvia hizo mención o en una de las charlas, normalmente,
que alguien que no sabe crochet y aprende crochet cuando sea, está desarrollando su inteligencia. Adquirió una nueva capacidad. Obviamente, Einstein capaz que hizo la bomba atómica, bueno, no importa. El proceso es el mismo. Lo que a nosotros nos interesa de estas lecturas cognitivistas es que la inteligencia es un proceso, no es un estado, no es una condición. Son procesos que se pueden ir favoreciendo. Y la inteligencia emocional precisamente plantea que si bien podemos reconocer un conjunto de emociones básicas que todos los seres humanos tenemos, pero después el manejo de las emociones requiere el desarrollo de la inteligencia. Precisamente, y yo utilizo mucho esto como ejemplo, dos hermanos, y podríamos complicarlo un poco más, dos hermanos mellizos que viven en un mismo ambiente familiar desarrollan procesos subjetivos y emocionales diferentes. Y uno diría, estaban en el mismo lugar, el mismo padre, la misma madre, comían lo mismo. Bueno, precisamente por esto. Porque después está cómo uno integra, se apropia de ese proceso del cual es capaz. Entonces, las experiencias de vida, por eso también comencé mi disertación que quiero compartir con ustedes, hablando de esta experiencia de vida. Las experiencias de vida van marcando, van movilizando, nos van generando ciertos desequilibrios desde el punto de vista cognitivo, y cuando hablo de lo cognitivo piensen que va desde hacer la cuenta más complicada de matemática con nuestras emociones. Porque paradójicamente lo que yo quiero compartir, que acá, por ahí, o comúnmente decimos, lo escuché, y hay toda una movida también bastante fuerte, de que la inteligencia emocional no se enseña. Sí que se enseña, pero nos la enseñan mal, porque nos enseñan que las emociones no hay que expresarlas. Y ni que hablar cómo eso se acrecienta cuando uno lo analiza diacrónicamente según los géneros. ¿Qué le está permitido a los varones y qué le está permitido a las mujeres desde el punto de vista emocional? ¿Cómo que no se enseña? Y perdón, voy a ser bastante polémico, lo suelo tentarme y no me resisto y lo digo, pero además, si ustedes se lo ponen a analizar desde el punto de vista, desde nuestras perspectivas religiosas dominantes, también se nos educa emocionalmente y se nos mal educa emocionalmente. Permítanmelo, no me meto con la creencia de nadie, pero traten de entenderlo en la clave que yo se los estoy proponiendo, en esto de que no nos enseñan a poder reconocer nuestras emociones, vivirlas y tratar de generar mecanismos para poder gobernarlas. El concepto sería gobernarlas. Porque las emociones se manifiestan en nosotros. Yo les conté que a mí me tiraban las manos, sudaba todo, el pecho parecía que se me salía y simplemente me tenía que abrazar con un compañero o una compañera para aprender a hacer el paso básico. Pero eso me pasaba, yo lo viví. Quizás que algunos de ustedes, cuando nos pueden compartir o no, si no les pasó algo parecido. Bien, por lo cual, primer anclaje. Segundo anclaje que a mí además de lo personal, que es importante y que lo empecé a encontrar esta explicación. Cuando continúo con esta línea de análisis, también me pregunto, digo, porque para quienes somos argentinos o rioplatenses, pareciera que el tango es un producto genuino y propio de nosotros. ¿Verdad? Pareciera que es nuestro. Pero a poco que uno sale de esa frontera, se encuentra con que culturas tan disímiles, una de las primeras culturas, y lo voy a hablar con conocimiento de causa porque mi abuelo era de esta cultura, o sea, mi abuelo materno era de esta cultura. Los japoneses fueron una de las primeras culturas que se apropió el tango. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista subjetivo? El tango, ¿tendrá que ver con la subjetividad rioplatense o tiene que ver con la subjetividad humana?
Porque digo japoneses, pero así les puedo decir turcos, alemanes, rusos, croatas, y podría seguir la lista, colombianos, estadounidenses, españoles. Entonces, acá ya hablo del orden de lo subjetivo, con lo cual el tango se vino a ocupar. Bien, yo fui armando todo este rompecabezas, ¿no? Y seguía buscando cuestiones que me permitan, y quiero compartir con ustedes para que puedan hacer de esto y darle solidez a la propuesta que cada uno hacemos. Yo voy a hablar un poquito de mi taller, pero lo que más quiero trabajar, por eso yo hablaba de cuáles son los fundamentos históricos y psicológicos que permiten sostener que el tango es un recurso genuino para promocionar la salud en un sentido integral. Y hoy, cuando ustedes me preguntaron, también le hablé, cuando hablaba de lo integral, dije que el tango nos permite trabajar lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual o holístico, si ustedes quieren. Es posible, con estos recursos, abarcar estas 4 dimensiones que coincidimos que son las 4 que hemos descubierto en los seres humanos, hasta desde la psicología al menos. Bien. Bueno, entonces digo, bueno, tengo que tratar de ver qué tiene el tango, cómo nace el tango. ¿Cómo nace el tango? Bien. Entonces me puse a estudiar, de hecho, hace 3 años hice la diplomatura universitaria de tango que se da en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, para poder tener más conocimiento del tango en sentido general. Bueno, y ahí empecé a conocer toda la historia del tango. Por eso, lo que yo les quiero proponer, lo tenía escrito para hacerlo bien, para que se lo puedan mostrar, rápidamente de algo porque si no, que lo que yo les vengo a proponer es una nueva mirada del tango, diferente a todo lo que sabemos y conocemos. Les propongo que lo miremos atrás del prisma de esos sujetos anónimos, hacedores del tango. Les propongo que lo miremos desde sus vivencias, sus historias, sus sentimientos y sus emociones. Imaginemos por un instante qué sentía, cómo se sentía, qué necesitaban manifestar estos sujetos. ¿Cuáles fueron esos sujetos? ¿Cómo? Bien. Sí, los inmigrantes. ¿Qué inmigrantes? Acá está el punto, ¿no? Porque pareciera que el tango vino con los barcos. No, el tango nace antes que lleguen los barcos a Argentina, lo que no le otorga ninguna relevancia al punto que yo quiero llegar. Pero para ser justos, tiene que ver con las inmigraciones. Bien, pero comienza con las inmigraciones militares. Si ustedes se ponen a ver la historia del tango, quienes fueron los primeros cultores del tango, o que empiezan, porque el tango ¿cómo nace? ¿Qué les parece que conocen, que recuerdan? ¿Cómo nace? Era de clase social baja, ¿no? Primero, bueno, ¿se bailaba entre hombres? Eso me limito, pero bueno, vamos a dejarlo, sí. Bien, tiene que ver con lo afro. ¿Qué más le parece? Bien, tiene que ver con la milonga. Bien, lo que nos empiezan a desarrollar el tango, y habrán escuchado por ahí que el tango nace en los arrabales, en la zona periférica de lo que era la ciudad de Buenos Aires a mediados del siglo XIX. 1850, que le gusta la historia, los invito, yo no los voy a aburrir, yo no conocer, no mucho, no es lo que quiero, pero Argentina está viviendo su última refundación, pero yo creo que Argentina atravesó 3 procesos desde el punto de vista sociológico, el de los pueblos originarios, el de la colonia española y el de los inmigrantes, que es donde el tango va a terminar de tener forma. Pero el tango nace en el interludio entre la colonia y el de los inmigrantes, porque lo que empiezan a desarrollar el tango son esos hombres, como decía él, que tienen que ver con los afro, que de lo afro toman
la denominación de un ámbito donde podían hacer estas prácticas. ¿Qué tenían? ¿Cómo nace el tango? El tango nace como un movimiento, como una danza, nace como una música, y mucho menos como una canción. El tango canción es de 1917, con el primer tango Mi Noche es Triste. Nace antes, perdón, pero ahí es donde ya termina de formalizar. Pero entonces el tango nace cuando estos inmigrantes internos, ¿saben quién eran los inmigrantes internos? Todos los gauchos, los criollos, que fueron levantados, puestos al servicio del ejército argentino para poder terminar de empezar a conformar el Estado Nacional Argentino. Eso también es muy importante, que empieza ahí. Y fundamentalmente la guerra de la Triple Alianza con Paraguay, donde muchos provincianos, porque los porteños obligan a los provincianos a nutrir la tropa, terminan en las afueras de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, sin saber qué hacer. Porque habían sido levantados por la NEA, ahí terminan. ¿Por qué? Porque ahí están los principales cuarteles, en la zona de La Boca, en la zona de hecho ahí estaba el hospital militar. Entonces, esos provincianos que habían sido puestos al servicio del Ejército Nacional terminan en las afueras de Buenos Aires, no pudiéndose integrar como se hizo acá. O sea, los primeros inmigrantes son los internos. Hay una gran inmigración interna forzosa, en estos casos, y después también la buscada por la supervivencia. Porque nuestro país también estaba modificando su estructura productiva y ya el gaucho no contaba con la extensión del territorio libre como tenía en su momento, y cada vez más se iba replegando fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires hacia los suburbios de la ciudad de Buenos Aires para poder encontrar condiciones de vida, aún paupérrimas como eran. Por eso, si ustedes escuchan algunos de los primeros tangos, hablan de eso, hablan de los parteadores, hablan de duelo criollo, de cosas que hacían los gauchos. Como decía Silvia, los gauchos tuvieron una fuerte incidencia. Y ellos fueron los primeros que empezaron, y les decía así, lo afro con qué tuvo que ver, con que le facilitaron un ámbito. Los africanos, además de los ritmos que también los podemos ver, pero no los quiero comentar. ¿Por qué? Porque concretamente el tango toma un lugar que se le cedía a los afrodescendientes, a los africanos que estaban en nuestro territorio, porque la colonia española, si bien nosotros no lo tenemos muy en cuenta y muy presente, también tenía una gran población esclava. Lo que pasa es que muchos de los esclavos también fueron las fuerzas que libraron las guerras de la independencia, porque así lograron su libertad. O sus hijos lograron el primer triunvirato había proclamado la libertad de vientre, pero el hijo era libre, pero el padre o la madre seguían siendo esclavos. O sea, no se liberaron, se convirtieron. Entonces estos esclavos habían solicitado a la colonia española, recuerden que la colonia española era fuertemente católica, tener un espacio donde poder practicar sus rituales. Ese espacio donde practicamos sus rituales, o por la onomatopeya de los sonidos que hacían con sus tambores, o porque hay algunas células reales que se referían a estos ámbitos que se les autorizaba para que periódicamente los africanos pudieran practicar sus ritos, sus tradiciones y sus lugares de encuentro, se los denominaba tangón. Ese lugar en el cual podían reunirse los africanos, las sociedades. Bueno, ¿qué pasaba? Los gauchos que estaban por ahí iban a ese lugar, porque para ellos resultaba un lugar de diversión, al que podían acceder libremente, y ahí empezaban como a emular, algunos sostienen, los movimientos que hacen con el tangón. Esto después hay algunos estudiosos de la danza que lo explican. Cito, por ejemplo, Hugo Mastro Lorenzo, que si quieren ver, hace un
un buen estudio desde el punto de vista de la danza, pero sí coinciden en que acá empieza a aparecer el ámbito, o sea, esto sería la social, como un espacio que permitió que el caso se desarrollara. Pero para cerrar esta conclusión, porque ¿qué condición tenían estos inmigrantes? Se decía. Y yo lo voy a llamar de otra manera porque sirve más para poder interpretarlo en el sentido que les dije que vean para tratar de hacer un enfoque de carácter subjetivo. Entonces, en lugar de llamarlos inmigrantes, lo vamos a denominar desarraigados. Porque el término desarraigo, desde el punto de vista subjetivo, tiene otra lectura posible. ¿Y cuál es la lectura posible que a ustedes les parece? De hecho, como una práctica cultural, ya desde la época de los griegos, no había un desagravio mayor que se le podía hacer a un sujeto humano, peor que el desarraigo. Los griegos, cuando a alguien lo querían penalizar, si no era la pena de muerte, o los romanos, muchas culturas practicaban el desarraigo. Porque el desarraigo, ¿qué les parece que implica desde el punto de vista subjetivo? Y ahora el griego, lo que a mí más me interesa es que lo emocional. ¿Qué les parece que siente un desarraigado? Bien, ¿cómo? Bien, muy bien, va por ahí. El desarraigo supone, desde el punto de vista subjetivo, en principio, indefensión y vulnerabilidad. Indefensión y vulnerabilidad. El sujeto que construye el tango se encontraba atravesando indefensión y vulnerabilidad. Y para mí esto fue muy importante poder entender. Porque desde el punto de vista de la inteligencia emocional, hablamos de que hay 6 emociones básicas. Acá se las menciono para que las tengan presentes, pero a poco que googleen van a ver que todos coinciden que las emociones básicas de la combinación de ellas surgen lo que se suelen denominar las emociones secundarias. Pero bueno, hay muchas lecturas posibles, pero en esto la mayoría coincide que estas son las emociones que todos tenemos. No es que algunos tenemos tristeza, que algunos tenemos enojo, que algunos tenemos asco, que algunos tenemos miedo, que algunos tenemos alegría o que algunos tenemos sorpresa. Estos son parte de nosotros. Es más, hay una teoría desde el punto de vista de la biología, que alguien no hizo un chiste en relación a esto, que era de los 3 cerebros, y habla que esto se desarrolló en un momento de la evolución de la especie humana, ¿no? Que están en nosotros y estas no las gobernamos racionalmente. Si ustedes me preguntasen cuáles son las funciones de las emociones, son reacciones que nos brindan, están al servicio de la supervivencia. Son reacciones que se activan ante eventos determinados, ante estímulos determinados y que cumplen una función de supervivencia. Estas son las emociones. Bien. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista de la psicología? Cuando nosotros nos topamos con cualquiera de estas emociones, nuestro psiquismo elige vías para responder a cualquiera de ellas. Elige. Estoy siendo un poco racionalista y me corrijo. No sé si elige. Hace algo cuando aparece alguna de estas emociones. ¿Qué puede hacer? Generalmente, nuestro psiquismo, y esto los psicoanálisis cuenta con un bagaje muy importante de lo que el psicoanálisis denominó mecanismo de defensa. Una desarraigo, esto era lo que estaba en Fausto, indefensión y vulnerabilidad, cualquiera de estas que aparece, yo tengo 2 vías posibles de responder a cualquiera de ellas: modo defensa o modo creativo. Bueno, ingeniármela para hacer algo con cualquiera de estas. Los modos
este funcionamiento psíquico lo puedo aplicar para cualquiera de ellas, no crean que es para alguna en especial. Bien. Cuando encuentro esto sigo investigando y acá aparece lo que a mí me terminan de hacer clic y me permiten armar esta propuesta de Montango, que son lo que yo llamo, permítanme la nota de color y romántica y poética, como 3 llaves. Y que las 3 llaves las encuentro de 3 grandes figuras del tango. ¿Ven? La paradoja, ¿no? Tanto estudiar psicología, filosofía, sociología, ¿no? Biología, para empezar a encontrar respuestas. Obviamente, el resto lo estoy armando ahora para presentarlo a ustedes, pero claro, yo vino hasta que encontré esta lectura posible, que es la que sostengo y quiero compartir, y bueno, abierto a todas las críticas, las sugerencias y las reacciones que sean del caso, ¿no? Posible. Pero hay 3 llaves que las escuché desde el propio tango. Una de alguien que lo tomo también y abuso de su condición espiritual y holística que tiene, porque todos los tangueros lo tienen como un referente de la buena suerte. Así que vamos a decir tuviese, para que esta charla con ustedes sea muy positiva. La primera la encuentro en el maestro Pugliese. ¿Por qué? Escuchen lo que dice el maestro Pugliese. Cuando en el año 85 él llega al Teatro Colón, algo que su madre había dicho que en alguna oportunidad iba a llegar al Teatro Colón, cuando ya era muy grande, casi se estaba por morir, el maestro Pugliese logra hacer un concierto en el Teatro Colón. Y cuando la REA lo entrevista, lo podemos buscar en Google, él dice esto. Le pregunta qué es el tango. Ay, perdón, ¿se escuchó lo que dijo? No tengo. Bueno, pero. Por ahí no alcanza la Bien, distancia del YouTube. claro, lo tengo al máximo de volumen y al máximo. No sé si el video tiene subtítulos y lo pueden leer. Sí, no lo sé. Pero lo quiero escuchar, quiero que lo escuchen. Una voz salió recién. No, para que vean si Bueno, dice, nosotros somos un poroto de la tanguera. Escuchen. Nosotros somos un tornillo. Bien, ¿por qué digo que esto fue una llave para mí? Porque tratando de buscar una justificación que lo que compartir ustedes desde el punto de vista de la psicología, que el maestro Pugliese, con lo que significa para el tango, se refiere al tango con una máquina, me llevó a mí a pensar en una psicología. ¿Y cuál es esa psicología? La psicología histórico-cultural que plantea Lev Vygotsky. Lev Vygotsky dice que los seres humanos construimos instrumentos o herramientas que nos permiten mediar con las cosas que tenemos que afrontar en la vida. ¿Y por qué no con la inteligencia emocional, verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que el tango fue una construcción que hicieron estos grupos desarraigados, vulnerables, indefensos, para poder tramitar esa pena, ese dolor, ese sufrimiento, ¿verdad? Bien, entonces, acá tenemos otra forma posible que podemos sostener desde la psicología. Digo, el tango, a veces a mí me pasa, no sé, soy muy polémico, a veces me meto con estas cosas, como en la religión y demás, y siempre, por lo general, mis interlocutores me empiezan a hacer planteos de que están buenos, me sirven y me hacen pensar a mí también. Bien, entonces lo que acá podemos ver es que el tango podría ser ese instrumento mediador que se dio. Quiero decir, no es el único, a esto quería llegar, porque algunos me dicen, bueno, pero el tango, la samba, la chacarera, la bachata, el bolero, claro que sí, pero después yo te voy a decir por qué creo que el tango tiene cosas distintas a la bachata, al bolero,
a la chacarera, a lo que quieras, a la pintura, a lo que sea, ¿verdad? Pero quedémonos en principio como que hasta acá vamos encontrando un sujeto que está detrás del tango. ¿Qué puede ser el tango? Puede ser, desde el punto de vista de la psicología histórico-cultural que plantea el otro, puede ser un instrumento mediador. Ahora veamos, también les dije para que puedan entender. Pero después aparece otro grande que yo a él, quizás de manera equivocada, no lo sé, lo caratulo, y no soy original en esto, seguramente cuando yo lo diga, rápidamente me van a dar el nombre del referente del tango, como el filósofo existencialista del tango. A ver si alguno piensa en algún filósofo existencialista del tango. ¿No? ¿A nadie se le ocurre? ¿Verdad? Enrique Santos C, indudablemente. Si hay alguien que se ocupó de la manera cruda de la existencia humana en todas sus obras, Cambalache, Luna, Gira Gira, podríamos seguir, ¿no? Bien. ¿Y qué dijo Discépolo? Que a mí en principio, a ver, esto lo tengo por ahí, lo podría haber mostrado. En realidad, para ser justo, se le atribuye a Discépolo, y un estudioso de la Academia del Tango recientemente lo puso un poquito en cuestión. No lo sé, yo me quedo con lo que está documentado, y que lo escribió nada más y nada menos que el maestro Sábato, que le atribuye a Discépolo que en alguna oportunidad él está en uno de sus libros, perdón, ahora no recuerdo lo que tengo, tratando de parodiar el enfrentamiento con Borges, y le atribuye a Discépolo que Discépolo dijo, y esto es lo que yo tomo para encontrar otra de las llaves, que murió a primera madre de la propuesta. Él en alguna oportunidad dice, y lo escribe el Sábado, el tango es un pensamiento triste que se va. Todavía no lo he escuchado, se dijo mucho. Oscar Conde dice que no lo dijo así, bueno, no sé. Lo dijo Sábado, por lo pronto. Desde ahí va mi fuerte. Porque es real que no lo escribió diciendo que o sea, esto se le atribuye a Discépolo para el pensamiento. Bien, el tango es un pensamiento triste que se va. Yo les pregunto, y pensemos en la cultura de la piensa. ¿Nosotros guardaríamos un pensamiento triste? Pónganse a pensar cotidianamente cómo nos manejamos la vida, más allá de lo que pasa en el tango. ¿Les parece que es lógico esta afirmación humana? No. Digo acá, el tango es un pensamiento triste que se va. Yo les pregunto, hablando de lo emocional, ¿les parece que nosotros bailamos los pensamientos tristes? ¿Verdad que no? A mí me pareció en principio una contradicción en esta afirmación, ¿no? O me pareció medio paradójico. Culturalmente nosotros no bailamos la tristeza, muy por el contrario. Si ustedes me preguntaron a mí lo que nos impusieron respecto de la tristeza, y es padecer mucho. Y ni que hablar, decir que ahora yo tenía a mi abuela, que cuando se murió mi abuelo, tenían que llevar luto por meses, ayúdenme a que se acuerda, y ni que hablar cuando algún gran referente de la cuestión nacional se moría, que también imponían obligatoriamente llevar luto. ¿Qué bailar? ¿A dónde bailábamos la tristeza? El tango, el folclore. Bueno, pero ahí empieza, ahí lo logré, me parecía que no lo estaba logrando. Bien, no importa. Y la danza del angelito, son las muertes del angelito y de No, pero yo se bailan. Pero digo, culturalmente, En las provincias, antiguamente, se bailaba folclore en los entierros y en los velorios. bueno, bienvenido sea, refuerza esta idea. Pero yo lo tomo, esto que dice el maestro Pugliese, para llegar a eso lo que voy a decir, que precisamente, si el tango logró sacar a bailar a la tristeza, logró, y acá tengo un colega que me puede estar en esto, algo que resulta muy difícil para la psicología,
Porque la tristeza, generalmente, ¿en qué condición subjetiva o a qué condición subjetiva mayormente nos llega? ¿A bailar? Cuando estamos tristes. Pero es hoy. Acá está la genialidad del maestro. No se equivocó. Yo lo estoy corriendo con la vaina, pero para mostrar todo lo contrario, que no se equivocó. Acá estoy reforzando lo que recién dije del instrumento para el maestro Pugliese. El tango se extiende más allá de la subjetividad rioplatense porque se metió con las emociones más difíciles de abordar desde la psicología, que tienen que ver con la tristeza, con la angustia y lo peor que nos puede presentársenos en la clínica a los psicólogos es la depresión. ¿Está? Entonces, cuando el tango sacó a bailar a la tristeza, ¿qué trabajo psicológico que hizo, gente? No se lo pueden imaginar. Sí se lo pueden imaginar, perdón que sea un poco provocador en esta situación. Por eso no se equivocó, por eso dije que era maestro. Yo primero lo confronté. Y traté de situarlo en lo que mayoritariamente pasa, pero no se equivocó. Precisamente el valor del tango radica que de todas estas emociones, fundamentalmente opera con la tristeza, con el enojo, con el miedo. ¿Y por qué hace eso? Porque en ese encuentro que tengo yo con un otro, y me pongo a bailar, esto emerge. ¿Yo qué les dije que tenía? ¿Cómo categorizarían las emociones que yo les conté que vivencié? Cada uno de ustedes sabrá y podrá pensarlo de manera individual, si tuvo alguna parecida. Porque muchos me dirán, la primera gran diferencia de lo que se habló, no de otras danzas. Otras danzas tienen que ver con la alegría, con la diversión. El tango, fundamentalmente, si hay algo de lo que de alguna manera evoca, tiene que ver con esto. Con algo de lo que es muy difícil desde el punto de vista psicológico abordar y trabajar, que son las pérdidas, que son los duelos. El tango nos brinda en ese abrazo, en ese espacio, una posibilidad para que podamos elaborar pérdidas. Obviamente que esto pasa por un trabajo psicológico, consciente e inconsciente, gran parte de ese trabajo. Por eso yo mi conferencia, perdón, no quiero ser tan pretencioso, retiro lo dicho, mis reflexiones que voy a compartir con ustedes, es lo que el tango favorece sin decirlo. Porque esto lo hizo el tango. Lucio Chendo hoy viene a hacerse. Pero esto lo hizo el tango, no lo hizo Lucio, no lo hizo nadie. Esto lo hizo el tango antes de que yo me atreviera a hacer esta lectura del tango. Sea más formalidad la palabra. Bueno, me En deschabaste. definitiva, te amás cuando salís de este proceso, te estás amando vos, te estás saliendo. Lo hice a propósito porque lo importante de esto es el acrónimo que se forma acá. Si ustedes me preguntaran cuál es el objetivo de Emo Tango, yo le digo, el objetivo de Emo Tango es el acrónimo que está acá. Y que este acrónimo, ya que acá uno de los amigos me lo hizo pensar, lo descubrió, este acrónimo no significa negar lo que el acrónimo contiene, sino que significa, porque después, y siguiendo con la cultura de lo que es la inteligencia emocional, la inteligencia emocional propone que para poder lograr un estado de bienestar no sujeto, tenemos que aprendernos a ver con las emociones. Y las emociones son estas. No es que yo voy a estar en estado de alegría permanente, en estado de... No, estas nos pasan y se nos manifiestan sin que nos acostumbramos. La mayoría de ellas son reacciones automáticas, es una reacción. ¿Entiendes? Cuando yo reacciono, entonces, lo fundamental tiene que ver con el acrónimo. Primero, necesito hacer lo primero que plantea la inteligencia emocional. Para yo poder lograr esto,
lo primero que tengo que tener es autoconciencia. Y yo acá les propongo los 5 autos que nos permiten transitar el camino del bienestar. Una metáfora que usted crearon. Pero yo les voy a proponer cuáles son los 5 autos que nos permiten transitar el camino hacia el bienestar, que es lo que me interesa. En principio es esto, entender que el acrónimo hay que vérselas con él. ¿Cómo? Con el primer auto en principio, autoconciencia. Yo tengo que empezar a reconocer cuando estoy siendo movilizado por cualquiera de estas emociones. ¿Está? Y ahí viene el segundo auto. ¿Para qué? El autoconocimiento. ¿Está? La conciencia es una percepción que yo tengo que tener. Yo tengo que aprender, tengo que poder desarrollar esa capacidad para tener conciencia de qué emoción me provoca que me muestre en un vasito blanco. Eso me pone vasito blanco. El vasito blanco provoca un aspecto emocional. ¿Sí? ¿Está? Entonces, primero, autoconciencia, para poder saber que me está pasando algo. Segundo, autoconocimiento, que es lo que me está pasando. Es el bajo o las secundarias que quieran llegar, que tendrán componentes un poco de cada uno. Tercero, y lo más importante, que viene asociado al tercer auto, que plantea Goleman, la autorregulación. ¿Para qué tengo que tener autoconciencia, autoconocimiento? Para poder tener capacidad de autorregularme. Si yo no tengo capacidad de autorregularme, el miedo me va a ganar y voy a tener un ataque de pánico, la tristeza me va a ganar y voy a tener una depresión, y así podría seguir. No hablo de las que por algunos llaman positivas, pero no, las emociones no son ni positivas ni negativas, son emociones y están en nosotros. ¿Cómo, el por qué y para qué? Para mi... Acrónimo, se lo tienen que acordar, estamos. Y aparte nos muestra algo de nosotros mismos. Son señales, por eso dije que están al servicio de la supervivencia. No podemos, en principio se nos va a manifestar. Después yo la puedo negar, mecanismo de defensa, modo creativo. Depende después de lo que yo hago, los caminos que tomen, que lo dije al principio. ¿Está? Puedo salir para un lado, puedo salir para el otro. ¿Está? Bien. Autoconciencia, autoconocimiento, autorregulación, y acá vienen las más difíciles, ahí los quiero ver. Autovaloración. Porque yo para lograr que esa autorregulación me lleve hacia el bienestar y no me lleve hacia el malestar, como se tiene el psicoanálisis, yo tengo que tener un concepto mío que aún en las malas pueda seguir adelante. Que yo no soy lo que me salió mal. Yo no soy eso, me salió algo malo. Para algunos soy eso. No me sale el paso, soy un desastre para bailar, no puedo bailar más tango. Bueno, espero que esta charla, esta reflexión te ayude. Bien, ¿y por qué es necesaria la autovaloración? Y acá viene el último autito que se tiene que comprar para poder transitar el camino del bienestar. La autoestima. ¿Y la autoestima qué es? Que se asocia a la autovaloración. Son como las dos caras de la misma moneda. Porque nosotros a veces creemos que la autoestima tiene que ver con que manifestamos una cierta cariño, emoción hacia algo. Y muy por el contrario. La autoestima, ¿qué es estimar algo? Estimar, dar valor, muy bien, dar valor también. Por eso tiene que ver con la autovaloración, dar valor. ¿Sí? La autoestima es la integración de todos estos otros 5 autitos. Sería el Mercedes-Benz, a los que les gusta el Mercedes, a los que les gusta el Ferrari, el Ford, sería el autito más lindo con el cual yo quiero salir, pero porque lo sostengo yo, porque yo me quiero. Yo me amo.
yo no puedo amar a otros si no logro amar primero a mí mismo. ¿Está? Y suena egoísta, es muy distinto el ego a la autoestima. No es lo mismo. Porque el ego a veces utiliza generalmente mecanismos de defensa como la negación, la protección. No es lo mismo. ¿Está? Entonces, lo que a mí me fue surgiendo en relación a todo este análisis que pude ir haciendo, son las cosas que vengo pensando, ustedes me dirán qué les parece, si les parecen. Vamos a tener que invertir un montón de plata, de verdad, solucionar, ¿no? Yo ahora me voy a una concesionaria de autos. Pero bueno, indudablemente lo que queda como correlato de esto es precisamente, bueno, y cómo se puede adaptar el cambio. ¿Por qué el cambio? ¿Verdad? Bien, en principio porque brinda una posibilidad para que todos estos aspectos de manera integrada se vayan abordando. Y vuelvo a decirlo, sin proponérnoslo. Quizás que eso lo tenemos que, de alguna manera, potenciar, propiciar, utilizar nosotros los que nos decimos tan terapeutas, ¿no? Pero esto pasa. Pero tampoco quiero, yo también lo tengo acá, poner al tango en un lugar de recurso mágico, que todo lo puede. Porque un martillo en las manos de Miguel Ángel hizo unas hermosas piezas que son bellezas de la cultura, ¿verdad? ¿No? Hizo unas esculturas muy hermosas, ¿no? Bien, pero ese mismo martillo en las manos de muchos otros hombres sirvió para provocar el dolor más intenso que le puede provocársele a un ser humano, ¿no? Llevarse su vida. Con lo cual, digo, ¿no? Porque si no pareciera como que el tango lo puede todo. No lo puede todo. Obviamente, no lo puede todo. También yo siempre, cuando esto, ¿por qué? Porque esto forma parte de los talleres que nosotros damos, ¿no? Con los adultos mayores, porque entendemos que la inteligencia emocional desde el punto de vista cognitivo se puede desarrollar. Los objetivos tienen que ver con esto, o sea, es posible, como les dije, entendemos que es generar experiencias que le permitan nos permitan a cada uno de nosotros llevar a cabo esos procesos que nos pongan un poquito mejor en relación a los 5 autos que hay que poner en práctica sobre las emociones, ¿verdad? Entonces lo pensamos como una estrategia educacional, también es posible, ¿no? Promover instancias que le dejen un conocimiento que se pueda hacer a. Evidentemente, después podemos utilizar distintas estrategias, y por eso yo les decía que no me parecía, o sí les puedo compartir algunas cosas que hacemos, porque entiendo que cada uno de nosotros, de los que está en estos espacios, ha encontrado la manera de utilizar, ¿qué es lo que les dije? La llave está al principio, ¿no? De qué hago con ese sujeto en situación de desarraigo, en situación de indefensión y de vulnerabilidad. Lo ayudo, como dijo el maestro Darien Discépolo, siempre me equivoco, Discépolo, a que saque a bailar la tristeza, o lo dejo que se vaya por el modo defensivo y pueda terminar en una depresión. ¿Está? Todo lo que hagamos nosotros de índole creativo, bienvenido sea. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué el cambio? Primero por esto, porque casi de manera
bueno, voy a decir unánime, lo que entiendan, se ocupa de este tipo de emociones. En eso tiene un handicap. No hay otra expresión artística cultural que se ocupe como se ocupa el tango de lo que tiene que ver con las calles. Y después apela a distintos recursos. Percanta que me enamoraste, es lo mejor de mi vida, dejándome la guitarra en el ropero. Está hablando de la pérdida. Ya no tiene quien la escuche. Todo eso, además, tiene un valor desde el punto de vista evocativo y normativo muy fuerte. Porque yo también me preguntaba, ¿no? El tango que dice, hay que salir a caminar, hay que ponerle, uno le pone el pecho. Le pone el pecho al dolor. Mamita, qué lindo, qué mensaje, ¿no? Aunque no lo diga, bueno, ¿no? Lo que el tango favorece sin decirlo. Eso está, eso nos pasa. Yo también decía, ¿por qué estoy escuchando que este tipo, la mina lo dejó, se fue, perdió la casa, la madre lo dejó, va preso, y yo bailo, y no me voy llorando, bailando, me voy feliz. ¿O no les pasa eso? Bueno, ahí me empezaste a dar qué conjuga el tango que no conjuga en otras cosas. Me dice un pie importante, ¿no? El abrazo, bien. El origen, que ya lo dije, quiénes fueron los que lo crearon, para qué. Algo que es el leitmotiv de la creación y que está implícito. Y que vos mencionaste la samba y qué más mencionaste. No, yo mencioné el llanto y Pero pero está bien, pero me lo mencionaste en una samba. Yo te mencioné esas dos danzas. Una es el llanto, que es una danza folclórica. Perdón, creí que era una samba. Entendí que llamaba el es llanto. una danza que tiene una coreografía específica Bien, que bueno. se llama el llanto. Bien, Y dice, bueno. déjenme llorar, porque llorando. O sea, y la del velorio del angelito justamente habla de la muerte de un. Sí, pero yo no estoy hablando a lo que evoca la letra, yo estoy hablando a lo que te hace hacer con el cuerpo. Esas danzas que vos me decís, ¿te llevan a bailarlas? Se bailan, tienen una coreografía Bien, específica. listo. Bueno, muy Es bien. más, hay Bien. una parte mímica que cuando dicen déjenme llorar, tenés que Bien. ponerle una mano en el hombro Bueno. del otro. Hay una Bien. es todo un sentimiento Bien. que se baila de tristeza y de dolor por la Bien. pérdida. Bien. Estaba lo que decía Silvia, el abrazo. ¿Por qué es importante? Porque el abrazo, ustedes se ponen a pensar, el abrazo lo que brinda contención y seguridad. O sea, me invita a hacer, a evocar esto que tiene que ver con la pérdida con el cuerpo, en un contexto de seguridad y de contención. ¿Está? Recién yo les decía, ¿qué es el aspecto más valioso que tiene el tango y que se asocia con esto de facilitar procesos creativos? Que es, en última instancia, es lo que diferencia, si quieren ustedes, es lo que dice el psicoanálisis, lo que diferencia la depresión del bienestar, el malestar del bienestar. ¿Qué es lo que tiene el tango que hace que favorezca estos procesos creativos? Que a veces se nos escapa. Porque esto también es una danza improvisada. Muy bien, gracias Silvia. Todas las otras danzas son coreografiadas, con lo cual no favorecen en ese sujeto procesos de creación. El tango te invita, más allá de que aprendemos para movernos algo, después hacemos lo que queremos con el paso básico. Improvisación, segundo aspecto que conjuga el tango. Tercero, la temática, ¿no? Temática. O poesía, o narrativa evocativa, apela a distintos recursos. Vos estás trabajando sobre el tema y nos podrías ayudar. La música que elige tiene una cadencia especial que nos pone, desde el punto de vista subjetivo, en un clima que te lleva a esos procesos internos que favorecen la autoconciencia, la autorregulación y la autopercepción.
a veces nos pasa que estamos ahí, y nosotros estamos bailando con nuestra historia. Digo, a mí me pasa, no sé si a uno no le pasó en algún momento, a mí también. Y eso se logra gracias a la musicalización y a la cadencia. No lo estamos, hoy ustedes van a escuchar un tizaje, fácil, o un pudiese, si te ponen elementos para que vos puedas hacer estos aspectos introspectivos. O sea, el tango es un dispositivo, es una herramienta, es una máquina, como dijo Pugliese, que favorece procesos de introspección. Cuarto elemento importantísimo. Bueno, el mismo esquema rítmico que propone la danza, que favorece, y acá ya esto tiene que ver también con lo cognitivo, favorece el proceso cognitivo, el esquema rítmico, porque está hecho de una manera abierta que favorece la creación también. Porque recuerden, lo que nosotros necesitamos ante una persona, un sujeto que se encuentra transitando de estas emociones, las que ponen en situaciones de tensión y de vulnerabilidad, todo lo que lo saca, y lo que lo saca, el segundo, perdón, no sé cuánto, ya el segundo. Bueno, dale. ¿Y qué sigue? El que sigue, que para mí es muy valioso, que fue uno de los últimos elementos que terminó de conformar la gran conjunción de engranajes que hacen del tango esta herramienta tan poderosa para trabajar las emociones. Y sobre todo las emociones tristes. El bandoneón. El bandoneón. El bandoneón tiene, parece un fuelle materno. Evoca, pocas danzas utiliza y tiene la relevancia que tiene para su presentación este instrumento. Sí, me vas a decir, seguro que está, pero vuelvo. Yo entiendo y sé que soy polémico y a mí se enoja porque yo machaco, yo tampoco me quedo atrás. En todas las reuniones me pasa esto. Pero yo digo, sí, pero no. ¿Por qué pero no? Porque no es porque lo tiene el bandoneón cuando el chango Piazú se pone a tocar un chamamé, porque no tiene el abrazo, porque no tiene la cadencia, porque no tiene la letra evocativa, porque no tiene el ritmo. ¿Se entiende? O sea, yo estoy diciendo, conjuga, es que estén todos. Esto es fiesta, esto es holístico. No es porque está uno, me sirve. No, tienen que estar todos. El todo es más que la suma de las partes, se dice desde un poco holístico. Valen cuando están todos, no porque esté uno me va a servir. ¿Se entiende? Acá están todos. Y eso lo construyeron estas personitas que estaban vulnerables en defensa. Y obviamente empezaron los gauchos, apuntaron los africanos y vinieron los inmigrantes y hicieron lo suyo. Yo no los estoy negando. Pero yo lo que quiero que lo pensemos no como inmigrantes, sino como desarraigadas, sujetos de defensa y vulnerables. Termina, ¿no? Porque si no, ahora se me engancha y se me Se le pinchó la rata que ¿La verdad? Bueno, de mi parte ya creo que pude compartir muchas de las cosas que estoy Lo más trabajando. importante es compartir una experiencia tuya de un taller, o sea, Lo que pasa es que en el taller utilizo todo lo que utilizan ustedes con esta intención. ¿Crees que te expreses? No, Claro, pero hay gente por acá que todavía no ha desarrollado su primer taller, entonces por ahí le serviría, aunque sea alguna anécdota que quieras contar o que quieras compartir. Sí, bien. Como de lo que se trata es de lograr, como les decía al principio, la autoconciencia y la autopercepción en principio, obviamente todo lo que tiene que ver con los ejercicios de respiración, que comencemos con eso, es fundamental. Porque yo planteo que eso es como un escaneo subjetivo. ¿Sí? Entonces, los voy invitando a que empiecen desde la cabeza al cuello, hombro, brazo, cintura, rodillas y llego a las plantas de los pies. Los voy llevando. Esto tiene un montón
de técnicas serían las técnicas de relajación, pero que están, en mi caso, puestas al servicio de la autoconciencia y la autopercepción. ¿Y trabajas la autoconciencia desde la senso-percepción o de la conciencia corporal propia? No, de la conciencia corporal. Sí. No senso-percepción por algo No. específico. Algunas veces, te cuento porque mi compañera trabaja con mindfulness, llevó cuentos, hizo una cosa así, pero... No, senso-percepción, te digo, la teoría dancística de senso-percepción. No. De eso no. Algo leí de Fuchs, poquito, pero no. Tanto de eso no me he metido. Era Fuchs, decís. Sí. No, Pero eso es danza terapia. Danza terapia, por eso. No, por eso digo, no, de eso no. Todo lo que pueda aportar, sirve, pero no. ¿Qué sería eso? ¿Qué? La senso-percepción es una teoría, es una rama dancística que trabaja con la parte de la conciencia corporal, pero empieza a unar y a profundizar en distintos campos y en distintas cosas. Toma de varias técnicas, es bastante profunda. ¿Cuáles serían estas cosas, por ejemplo? Toma, por ejemplo, el tema de los chakras, por un lado, toma, por ejemplo, el tema de los aparatos circulatorios, o sea, los grandes aparatos, o sea, toma de distintas cosas y va trabajando y focalizando. Hasta el exterior. Pero Bien. es dancístico. Claro. Otro recurso, obviamente, segundo, fundamentalmente, trabajar con nuestra casa. ¿Cuál es nuestra casa? El cuarto. Segundo aspecto a trabajar, nuestra casa. Que a veces nuestra casa la tenemos desordenada, sucia, fea, olvidada. Generalmente pasa eso. Entonces, bueno, también me sirve para autoconciencia, autoconocimiento. ¿Cómo trabajo con nuestra casa? También ahí agrego algo, y sobre todo para el grupo etario con el que yo trabajo, que es indispensable y fundamental y que le aporta calidad de vida. Que tiene que ver, favorecer todo lo que tiene que ver con recuperar movilidad y equilibrio. Trabajo fundamentalmente distintas estrategias que favorezcan el equilibrio y la movilidad. Todos los ejercicios que vos puedas pensar y mucho equilibrio fundamentalmente. Porque la principal causa de entrar en situaciones de tristeza, de depresión, vienen de la mano de una caída que signifique la posibilidad de perder la autodesenvolvimiento. Entonces eso para una persona adulta mayor es, permítanme de una manera muy fea decirlo, pero es lapidario, ¿no? Perder la independencia, así que, y es posible porque el cuerpo, si se entrena, a ver, evidentemente el envejecimiento es envejecimiento y no hay manera, al menos todavía la ciencia no lo pudo modificar. Es parte de la vida, el envejecimiento es parte de la vida. Ahora yo puedo tener un buen envejecer o un mal envejecer. Si uno hace actividad física, las condiciones en las que transita la vejez pueden ser mucho mejores que bienestar mental. Obviamente que no me quedo solo, te dije el cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo tiene lo somático y lo cognitivo. Entonces no solo trabajo el cuerpo, también trabajo la atención, la memoria. ¿Por qué trabajo la atención y la memoria? Porque yo le hago hacer ejercicio donde se pone en juego, por ejemplo, que tenga que sincronizar. Le planteo, le hago algo en el piso, o le hago que tenga que hacerlo con un compañero, o con un elemento, un globo, un palo, o lo que fuera. Yo ahí le estoy haciendo que entrene esos procesos también. O sea, un taller de tango es taller de la memoria a la enésima potencia. Es taller de la memoria a la enésima potencia, porque yo le estoy haciendo por aquí. Esto es lo que hizo el tango. El tango hizo que el cuerpo se exprese. Esa es otra cosa que no dice, me había olvidado, más importante, ¿no? Con el valor que tiene el lenguaje en los seres humanos. Si hay algo que nos hizo humanos, es el nivel de complejidad que desarrollamos en el uso del lenguaje. Obviamente logramos esto, ustedes saben, ¿no? Es el lenguaje simbólico. Casi ninguna especie, ninguna. Ustedes pueden entender lo que dice acá. Entonces, y el lenguaje en el cuerpo
es fundamental. Y es muy difícil de lograr. Me parecería que es fácil, pero a mí me temblaban las manos, me transpiraba todo y el corazón me hacía así, porque tenía que poner eso que me llegaba de Pugliese, de D'Arienzo, de Canturio, de lo que ustedes quieran, en el cuarto. Y es un ejercicio de alta complejidad cognitiva, poder transformar esos estímulos sonoros que me llegan en una expresión corporal física, porque está mediada por procesos cognitivos, lo que se llama los dispositivos básicos del aprendizaje, pero los superiores, volviendo al bosque. Atención, memoria. Puedo seguir, pero no los quiero apropiar y yo empiezo a fanatizar. Espero que se siga. Vamos a sacar una fotito toda con Lucio atrás. Ah, perdón, y me olvidé de uno. Porque nombré dos y eran ellas. El tercero es el maestro Aldo Ferrer, que venía allá sacando un nombre de Aldo Ferrer en este libro, que lo tenga vinculado en la página 35. Horacio, perdón. Y si me da el momento, le leo donde él habla de la importancia, ¿no? del valor creativo. Acá en este libro, en la página 35, él dice cuáles son las razones que justifican que la predilección del tango, que vino a significar el tango también, digo, para reforzar esta idea de que es un instrumento mediador que nos permite mediar con nuestras emociones, y con estas emociones particularmente, ¿no? Él dice, bueno, las razones podrían ordenarse, dice, de la siguiente manera. No han sido necesarias para acceder a ellas especializaciones técnicas que estuvieran fuera de la órbita de los naturales recursos populares. Para bailar el tango, él dice cualquiera lo hacía, ¿no? Lo silbaba, lo bailaba. Primer aspecto, ¿por qué se apropió tanto el tango, ¿no? Dice, por otro lado, para hacer un tango no es ni ha sido necesario saber ni escribir música. No se trata aquí de juzgar que las obras así surgidas sean buenas o malas, sino simplemente constatar que el hecho existe. Manifestarse a través del tango ha sido también posible para un analfabeto. Para un analfabeto. Un silbido, un poema oral, son y pueden ser un tango. Cabría agregar, dice, que los más importantes creadores del tango no sabían de música, y nombra a Carlos Gardel, a Discépolo, a Martínez, que no sé quién era, no tenían conocimientos musicales, dice. Pero además, y esto es lo más interesante que a mí dice, sería redundante, pero es necesario insistir sobre el valor de este hecho. Y acá viene lo más lindo que tiene que ver con esto del desarraigo. El hombre urgido por complicaciones de subsistencia, por su marginalidad social o por su angustiante desarraigo, no puede pedírsele que piense el arte como un hecho externo a él, sino que lo practica en sí mismo, con su cuerpo. Claro, el recurso es su cuerpo. No tiene ni siquiera para agarrar un pincel y... Por eso lo pone en su cuerpo, por eso él se quita la opción. Nada habrá en su arte de racionar. Será salvajemente subjetivo, informal, modelado acaso a golpes, porque la finalidad no es esencialmente crear belleza, y acá está lo más rico, sino proyectarse desesperadamente de alguna manera. Esto es lo que más me llevó a mí a pensar, ¿no? Cómo te saca del modo defensa, ¿no? Porque la finalidad no es esencialmente crear belleza en ese arte, ¿no? Por eso, el tango, ¿qué decimos? ¿Qué tiene que tener el tango para que sea genuino y que sea tango? Tiene que tener barro, gente. Tiene que tener barro. No importa la técnica que nos quiere meter ahora el mundial de tango afuera, ¿no? No, el tango tiene que ser esto, tiene que permitir proyectarse de alguna manera. Bueno, sí, no quiero. Vamos a ver más. Al tercer grado, porque si no, falta. Dice
Discépolo y el maestro también. Horacio Ferrer en este libro.